¿Tenemos nosotros el impacto o la autoridad para sacar a los escogidos de Dios de la mano usurpadora de Satanás? Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La historia de Moisés tipifica a los que han sido llamados por Dios en la actualidad. Moisés fue muy útil para cumplir el propósito de Dios, y hoy Dios también nos está llamando para que llevemos a cabo el mismo propósito. Todos debemos conocer el propósito del llamado de Dios. Es un honor presentarles el mensaje de hoy que fue dado durante el estudio Vida del libro de Éxodo, y que se titula El propósito del llamado de Dios. Y con nosotros está Eric Romero para darnos sus comentarios con respecto al mensaje. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí para repasar estos mensajes de Éxodo. Eric, ¿sería usted tan amable de darnos una introducción al mensaje de hoy? Al principio de Éxodo vemos que los hijos de Israel se encuentran en Egipto bajo la tiranía de Faraón. Al final, vemos que su destino era la buena tierra, la cual representa al Cristo todo inclusivo para que lo experimentemos y disfrutemos. El resultado de dicho disfrute en la buena tierra es el templo, una expresión corporativa, compuesta del Dios triuno en Cristo con su pueblo escogido. Entre el principio y el destino final vemos la jornada, el camino por el desierto, que sirvió para separar a Israel del mundo, a fin de que en el monte recibiesen la revelación divina del pacto de Dios y especialmente la revelación del diseño para edificar la morada de Dios. Ahora estamos en la etapa de atravesar el desierto que está entre Egipto y la buena tierra, donde somos separados para Dios y recibimos la revelación divina. Muchas gracias. Empecemos la primera parte del mensaje de hoy. Adelante. Queremos tomar un tiempo para ver cuál fue el propósito del llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios a Moisés debe ser igual a la que Dios nos da a nosotros hoy en día. No perdamos de vista que Moisés tipifica a los creyentes neotestamentarios, y no debemos considerar a Moisés como una persona superior y a nosotros como inferiores. No, esa actitud es errada. El propósito del llamamiento de Dios fue primeramente para liberar al pueblo escogido de Dios de la mano usurpadora del faraón y de la tiranía de Egipto. El faraón tipifica a Satanás y Egipto al mundo. Cuando mencionamos la usurpación y la tiranía de Faraón y Egipto, nos referimos a la mano usurpadora de Satanás y la tiranía del mundo satánico actual. Los hijos de Israel fueron escogidos de Dios, tal como hoy en día cada creyente también ha sido escogido de Dios. Todos hemos sido predestinados. De manera que lo que Dios está haciendo hoy con nosotros, los creyentes, es liberarnos de la mano usurpadora de Satanás y sacarnos de la tiranía del mundo presente. A los ojos de Dios, este mundo, juntamente con su gobernante Satanás, no es un lugar de mucho disfrute. ¿Creen ustedes que la gente de hoy en día disfruta algo de verdad? Solamente el viaje largo al trabajo cada mañana, 50 minutos, es una forma de tiranía. O en la oficina, las complicaciones que hay para la promoción de un puesto,
solo para ganar unos cuantos pesos más. Nosotros nos vendemos a ellos. Hemos sido rescatados para ser los que rescatan a otros de esta tiranía satánica. No es muy fácil. ¿Saben lo que hizo Moisés? Él no predicó, ni tampoco enseñó, sino que rescató a todos los israelitas de la mano de Faraón. ¿Tenemos nosotros el impacto o la autoridad para sacar a los escogidos de Dios de la mano usurpadora de Satanás? El llamamiento de Dios es para usarnos a fin de rescatar a la gente de la mano usurpadora de Satanás. Eric, una vez más examinemos el llamamiento de Dios a Moisés. El propósito de este llamamiento consiste primeramente en liberar al pueblo escogido de la usurpación y la tiranía de Faraón. Pero en esta presentación que hizo el hermano Lee, escuchamos que también nosotros hemos sido llamados para ese mismo propósito. ¿Por qué es que consideramos que Dios nos hace a nosotros el mismo llamamiento, o sea, como el de Moisés, quien fue un hombre tan importante? Hay dos razones. Primero, Moisés es nuestro representante. No somos como él en cuanto a su capacidad y función espiritual, pero en naturaleza sí somos igual a él y a Pablo. Por ejemplo, Pablo fue el peor de entre los pecadores antes de ser salvo, y llegó a ser un ejemplo para todos los creyentes en Cristo. Algunas veces, desafortunadamente, hacemos ídolos a figuras sobresalientes tales como Moisés y Pablo, y pensamos que la situación de ellos no tiene nada que ver con nosotros. Este concepto es natural y humano, pero no es divino. Al contrario, las experiencias de Moisés y Pablo representan las experiencias que debe tener el pueblo de Dios. La segunda razón es obvia, pero puede ser que la pasemos por alto. El pueblo de Dios estaba en Egipto bajo la usurpación y la tiranía de Faraón, y la meta de Dios era llevar a su pueblo a la buena tierra. Así que por una parte Moisés es nuestro representante, porque las experiencias que él tuvo debemos tenerlas nosotros también. Pero por otra, los israelitas tipifican a los creyentes, y las experiencias de ellos deben ser también las nuestras. La meta del llamamiento de Israel fue la buena tierra, donde fluye leche y miel. Al considerar todo esto, vemos que en esencia el llamamiento de Moisés e Israel es el nuestro. Sus experiencias deben ser las nuestras. Amén. No hay duda que el Señor nos está hablando en este mensaje. Así que regresemos rápidamente al estudio vida de hoy. El propósito del llamamiento de Dios fue traer a los escogidos de Dios al desierto. Aquí el desierto es algo positivo. Entonces, ¿qué significa el desierto? Bueno, aquí es un lugar que se opone al mundo. Cuando un pecador es salvo, él tiene que ser sacado del Egipto actual y llevado a su desierto, donde no hay ningún elemento egipcio. De 100 cristianos, tal vez solamente 3 hayan sido traídos al desierto. Tal vez usted sea salvo, pero quizás nunca fue rescatado del mundo y nunca fue introducido al desierto. Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo escogido de Egipto y para introducirlos al desierto. Si somos los escogidos de Dios, cuando hablamos la palabra, cuando predicamos, cuando enseñamos, debemos orar: Señor, concédeme el impacto. No quiero solamente darles conocimiento para sus mentes. Quiero que haya el impacto. Quiero que reciban el impacto tuyo para que algo en mi hablar toque sus corazones y los saque del mundo y los traiga al desierto. Bueno, Eric,
Cuando Moisés rescató a los israelitas de Egipto, los llevó al desierto. ¿Nos podría usted decir qué tipifica esto en la vida del creyente? Egipto representa al mundo, el cual es el sistema de Satanás. Tal como Faraón gobernaba en Egipto, así también Satanás es el príncipe de este mundo, según nos dice Juan 12:31. Cada aspecto del mundo es una forma de la usurpación y la tiranía de Satanás. Por ejemplo, tenemos el aspecto del trabajo y nuestro sustento. ¿Cuántas personas se encuentran bajo esta esclavitud? Además, tenemos el aspecto de la seguridad y el disfrute mundano. En resumen, podríamos decir que tenemos estas tres necesidades: la provisión, la protección y el disfrute. Estas son necesidades humanas y no hay que tener vergüenza al necesitarlas. Sin embargo, Satanás el maligno ha sistematizado el mundo para devorar nuestro tiempo y corazón, para que solo nos ocupemos de nuestras necesidades. Esta usurpación hace que no le demos ni nuestro tiempo ni nuestro corazón a Dios. O sea, el mundo nos ha puesto bajo su tiranía, ha poseído nuestro corazón, ha usurpado nuestro tiempo y así nos aparta de Dios. En este contexto, el desierto tiene un significado positivo, porque representa un lugar en el cual somos separados del mundo y en donde recibimos el suministro celestial. Este suministro se compone de agua viva y de maná, que es un tipo de Cristo como nuestro pan de vida. Además, en el desierto llegamos al monte, donde recibimos la luz de la revelación divina en cuanto a la economía de Dios. Somos separados del mundo y de Satanás, y somos apartados para estar con Dios. Entonces, ¿por qué no nos dice cómo es que el desierto es un lugar de transición? El desierto es un lugar muy importante de transición porque ahí aprendemos a alimentarnos con el maná y a beber el agua viviente, y donde también recibimos la revelación divina. Además, el desierto es el lugar donde edificamos el tabernáculo, la morada de Dios portátil. Sin embargo, en el desierto también nos damos cuenta que nuestra meta no es el desierto, sino la buena tierra, la cual representa al Cristo todo inclusivo para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Lamentablemente, según sus experiencias, la mayoría del pueblo de Dios no está en el desierto ni en la buena tierra, más bien siguen en Egipto. Fueron salvos y redimidos por el Cordero de la Pascua. Sus pecados han sido perdonados y tienen la vida eterna de Cristo, pero todavía permanecen bajo la usurpación y la tiranía del mundo. Por tanto, en la práctica, no pueden hacer nada para llevar a cabo el cumplimiento del propósito de Dios, y de esa manera anulan el llamamiento de Dios. Por eso necesitamos la palabra, la vida y la gracia del Señor para ser rescatados de Egipto, entrar en el desierto para recibir el suministro, ver la visión, aprender las lecciones, pasar por las experiencias que necesitamos y luego entrar a la buena tierra que fluye con leche y miel, la cual es el Cristo que todo lo incluye. La meta del llamamiento de Dios es la buena tierra. Todos necesitamos ser llamados fuera del sistema mundano y ser llevados dentro del Cristo que todo lo incluye, para experimentarlo y disfrutarlo, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Este es el propósito del llamamiento de Dios. Así que no debemos menospreciar el viaje de transición por el desierto, porque allí somos separados del mundo, ¿verdad? En este contexto, el desierto nos trae experiencias necesarias y positivas, ya que es un ambiente de separación en la resurrección. Y doy énfasis a lo siguiente: es una separación del mundo y de Satanás, y es una separación que nos aparta para Dios,
a fin de recibir su revelación y su suministro de vida, es decir, su presencia. Esto es maravilloso. Los israelitas fueron apartados para Dios y entraron al desierto cuando cruzaron el Mar Rojo, el cual representa nuestro bautismo. Esta experiencia incluye tanto el aspecto de ser sepultado como el aspecto de ser resucitado al salir de las aguas del bautismo. Necesitamos una separación real, no un ritual religioso. Mediante el bautismo somos llevados dentro de esta esfera, donde nos alimentamos de Cristo, nuestra comida celestial, y bebemos de Cristo, el Espíritu vivificante, como nuestro suministro celestial. Es una esfera donde también recibimos la revelación de Dios mediante la palabra. Y comenzamos a comprender la razón por qué fuimos creados, redimidos, salvos, regenerados y llamados por Dios. Es muy precioso estar en este lugar. Por tanto, queridos radioescuchas, podemos orar así. Oren conmigo. Señor, libérame de la usurpación del mundo y tráeme al desierto. Sepárame para ti en el monte para recibir la revelación divina de tu morada. Además, Señor, llévame a la buena tierra a edificar el templo, tu morada. Amén. También se mencionó que Moisés llevó a los israelitas al monte. En este sentido, díganos, en nuestra experiencia, ¿qué representa el monte? En la Biblia el monte significa el Cristo resucitado y ascendido, y también representa un ambiente trascendental. En el Nuevo Testamento, en particular en el Evangelio de Mateo, el Señor liberó ciertas verdades o revelaciones en el monte. En los capítulos del 5 al 7, Él decretó la constitución del reino de los cielos desde un monte. En un monte, en Mateo 17, el Señor se transfiguró. En Mateo 24, en un monte, el Señor habló con sus discípulos acerca del final de los tiempos. Y en Mateo 28, en el monte, Él encargó a sus discípulos a que fuesen a las naciones e hiciesen discípulos de ellos. En nuestra experiencia, el monte representa un estado espiritual elevado en Cristo, donde recibimos la revelación divina mediante la palabra de Dios. Gloria al Señor. Regresemos a Witness Lee para escuchar el final del mensaje de hoy. El propósito del llamamiento de Dios es traer a su pueblo escogido al monte. Hay muchos cristianos salvos que nunca han entrado al desierto. Sí, son salvos porque creyeron en el Señor Jesús. Fueron lavados por la sangre, pero aún permanecen en Egipto. No han salido al desierto. Y algunos, aunque no son muchos, salieron de Egipto, pero no han llegado todavía al monte. Toda la revelación y la visión del propósito de Dios, o sea, concerniente al tabernáculo, la ley y todos los detalles de la revelación divina, ¿dónde fue dada? En el monte. El desierto es un lugar de separación de Egipto y el monte es un lugar elevado en el desierto. Y aquí en el monte no podemos negar que el cielo está claro y que la revelación sigue viniendo a nosotros. La economía divina es revelada a nosotros y entonces conocemos la mente de Dios, conocemos el corazón de Dios, el deseo de Dios. Y es entonces cuando podemos edificarle un tabernáculo para que Él habite entre nosotros. La razón por la cual Dios llama a una persona es para que sea capaz de sacar a los escogidos de Dios fuera del mundo, al desierto, y llevarlos a la cima del monte, en el cual ellos podrán ver el diseño de la morada de Dios. Y después, con el tiempo,
pueden edificar el tabernáculo. Todos nosotros podemos hacer esta obra en 4 pasos. Número 1, podemos sacar a los escogidos de la tiranía del mundo. Número 2, podemos traerlos al desierto. Número 3, llevarlos al monte donde todos vemos el diseño de Dios. Y número 4, para que juntamente con todos los creyentes edifiquemos el tabernáculo de Dios. ¿No estamos satisfechos con esto? Claro que sí. Pero aún así, esto no es nuestra destinación. Es solo una cuarta parte del camino. Luego, ¿qué sigue? Número 5, hay que traer a los escogidos de Dios a Canaán, la buena tierra donde fluye leche y miel. Al final, los israelitas entraron en la buena tierra, derrotaron a los enemigos y luego disfrutaron de los ricos productos de la buena tierra. Como resultado de ese disfrute, ellos derrotaron a los enemigos, ganaron el terreno y el reino de Dios se estableció. Al final, el reino de Dios prevaleció y el templo se edificó. Pero hoy en día, la mayoría de los cristianos solamente les interesa el comienzo de la historia de los israelitas. Lo que nos falta es que carecemos de la experiencia práctica de Cristo. El llamamiento de Dios nos pide que introduzcamos a la gente en Cristo como nuestra buena tierra. Pues bien, nos hemos enterado de que no es presuntuoso considerar que nuestro llamamiento, en principio, es igual al de Moisés. Asimismo, nuestra obra en naturaleza es la misma que la de Moisés, o sea, rescatar al pueblo redimido de la tiranía y usurpación de Satanás, sacarlos del mundo y traerlos al monte, para allí recibir la visión del edificio de Dios, hasta que lleguen al destino final, o sea, a la buena tierra, que no es otra cosa que el pleno disfrute del Cristo todo inclusivo. Eric, si este es nuestro destino, debemos experimentarlo, ¿verdad? Sí, y lo importante aquí es experimentar. No podemos llevar a otros más allá de donde nosotros hayamos llegado en el Señor. Querido radioyente, si usted ha experimentado a Cristo como el Cordero Redentor, entonces es capaz de ayudar a que otros sean salvos. Usted puede ayudar a otros a creer en Cristo para que los pecados de ellos sean perdonados. Pero, por ejemplo, si usted no ha experimentado la separación en resurrección del mundo, entonces no podrá ayudarle a otros a entrar en esa experiencia del desierto. Este programa se llama Estudio Vida. No es solamente un estudio, es de vida. Este título compuesto, Estudio Vida, indica que el Dios triuno desea ser nuestra vida mediante la palabra para que lo experimentemos. En un sentido cabal, el estudio vida tiene la característica de experiencia. Las verdades liberadas en la palabra deben ser nuestras experiencias. Podemos testificar por parte de los hermanos Ni y Lee que ellos no solamente presentan las verdades, ni tampoco dan solamente una interpretación correcta de la palabra de Dios, sino que también testifican de la realidad por medio de sus propias experiencias. En un sentido muy verdadero, este mensaje, tanto como la comunión sobre él, son un llamamiento para que todos nosotros avancemos en nuestra experiencia, de manera que al final entremos al Cristo que todo lo incluye, y lo experimentemos y lo disfrutemos para edificar el cuerpo de Cristo. Dios busca esto de nosotros. Él necesita que nosotros entremos en estas experiencias para que Él obtenga su morada, y así el deseo de su corazón sea satisfecho. Gloria al Señor. En mi experiencia, nada me hace avanzar más como la palabra de Dios. ¡Qué mensaje tan maravilloso!
Y muchísimas gracias por sus comentarios, Eric, y que se repita su visita. Gloria al Señor. Avancemos para entrar en la buena tierra. Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.